Vivir cerca de tus hijos en la vejez podría ser el error más costoso de tu vida. Muchos creen que la cercanía es la receta perfecta para cuidados, amor y compañía, y que mejor que vivir cerca de tus hijos, por los cuales siempre te preocupaste que no le falte nada cuando eran chicos. Pero, ¿es realmente bueno que vivas con ellos? Vamos al grano. Imagina a una señora que, tras dedicar su vida a cuidar de su familia, decide mudarse cerca de sus hijos en busca de seguridad y consuelo. Al principio todo parece un sueño hecho realidad. Risas, abrazos y promesas de visitas constantes. Pero en menos que canta un gallo, la realidad se impone. Las visitas se vuelven escasas, las promesas se desvanecen y de repente te encuentras muy sola. Este video te mostrará, sin pelos en la lengua, cómo la aparente seguridad que ella buscaba al vivir con sus hijos no era como ella pensaba. Descubriremos juntos la impactante historia de esta señora que aprendió de la manera más dura que no se puede vivir en pausa ni depender de otros para ser feliz. Prepárate para escuchar la verdad, porque nadie decide por ti, excepto tú. Comencemos. Parte 1. Esta es la historia de Carmen, una mujer de 65 años que dio todo por su familia, trabajando sin descanso y construyendo un hogar lleno de vida y sueños. Con el paso del tiempo, la juventud se esfumó. Su cabello se volvió gris, su energía menguó y la vitalidad que una vez la definió se transformó en un eco distante. Cuando sus hijos se dispersaron en busca de sus propios horizontes, Carmen se encontró sola en una casa que había perdido el calor familiar. La soledad comenzó a desgarrar su espíritu y en un arrebato de desesperación decidió que lo único que le quedaba era la promesa de cercanía. No más aislamiento, pensó. Así, tomó la decisión más arriesgada: mudarse a unos cuantos pasos de uno de sus hijos, convencida de que esa proximidad le devolvería el amor y el cuidado que tanto anhelaba. Al principio, la vida parecía recompensarla. Los abrazos, las reuniones y las promesas de atención llenaban de esperanza sus días. Pero, en menos que canta un gallo, la verdad la golpeó sin piedad. Las visitas se volvieron escasas, las llamadas se llenaron de excusas y el sueño de una familia unida se desmoronó, dejándola con un vacío aún mayor. Una lección que llega cuando ya es demasiado tarde. El depender de los demás y esperar cariño y atención que nunca llegan se convirtieron en una trampa brutal, demostrando que, a veces, lo que parece lo más correcto esconde el error más caro de tu vida. Escucha bien y recuerda que tu paz y autonomía son lo más valioso, porque nadie decide por ti, excepto tú. Parte 2. Al principio, Carmen vivió unos meses de ensueño. Los fines de semana se llenaban de visitas de sus hijos y la casa se inundaba con las risas y el bullicio de sus nietos. Por un tiempo, todo parecía confirmar que había tomado la mejor decisión del mundo. La vejez se presentaba como una etapa de paz, de reconexión y de alegría familiar. Pero, ojo, lo que parecía un cuento de hadas pronto se convirtió en una amarga realidad. Poco a poco, las visitas se hicieron cada vez más esporádicas. Aquellos fines de semana llenos de abrazos y charlas se transformaron en largos días de silencio. Cuando Carmen marcaba el número de sus hijos, lo que recibía eran respuestas automáticas. «Estoy ocupado. Llámame más tarde». Cada palabra era como un golpe que desvanecía la ilusión que tanto había esperado. Los nietos, que alguna vez corrían a sus brazos con tanta emoción, empezaron a estar absortos en sus propios juegos, ajenos a la presencia de la abuela que tanto anhelaba ser parte de sus vidas. Cada día, Carmen se encontraba sola en esa casa que alguna vez estuvo llena de vida. Se sentaba en la sala, mirando el teléfono, esperando una llamada que nunca llegaba, anhelando una visita que se convertía en un espejismo. La soledad se colaba en cada rincón, en cada objeto familiar, recordándole que la felicidad que ella había imaginado al vivir cerca de sus hijos se estaba desvaneciendo poco a poco. Una noche,
Tras una jornada de silencio y soledad, Carmen decidió sentarse en un rincón tranquilo y dejar que sus pensamientos fluyeran. Con la mente llena de recuerdos y el corazón pesado, recordó unas palabras que había escuchado en algún momento. El apego es la raíz del sufrimiento. Esas palabras resonaron en su interior como una verdad ineludible. Allí, en la penumbra de su habitación, se preguntó a sí misma con dolor: ¿será que he puesto toda mi felicidad en ellos? ¿He depositado mis sueños y mi bienestar en la esperanza de que ellos llenen este vacío? Esa reflexión la golpeó fuerte. Comprendió que, en su afán de no sentirse sola, había olvidado que su verdadera felicidad debía venir de dentro. Lo que había considerado un refugio seguro se había convertido en una trampa que la alejaba de su propia autonomía. La ilusión de estar rodeada de amor se esfumó, y lo que quedó fue la cruda realidad de que la cercanía no siempre garantiza la conexión que tanto anhelamos. Carmen se dio cuenta, con todo el dolor del mundo, de que había estado esperando que otros la hicieran feliz, que llenaran el vacío en su corazón, cuando en realidad ella misma debía buscar esa paz y esa independencia. Esa noche, en medio de la oscuridad, comprendió que el verdadero consuelo no vendría de las visitas o de las promesas incumplidas, sino de reencontrarse consigo misma y aprender a valorar su propia compañía. Escucha bien. Esta es la dura realidad que Carmen tuvo que enfrentar. Lo que parecía una bendición se convirtió en una amarga lección. La ilusión de felicidad familiar se desmoronó, dejando al descubierto el precio de depender demasiado de otros. Su historia nos enseña que, en la vida, la verdadera paz y la independencia no se regalan, se ganan enfrentando las verdades, por dolorosas que sean, y aprendiendo a ser dueños de nuestro propio destino. Parte 3. Con el paso del tiempo, Carmen comenzó a sentir un peso insoportable en el corazón, un resentimiento que crecía sin control. Durante toda su vida había entregado todo a sus hijos, los había criado, educado y preparado para enfrentar el mundo. Ahora, en su vejez, se esperaba que ellos le devolvieran ese amor incondicional, que le brindaran cuidado y atención en cada paso. Cada día, la falta de compromiso y la distancia emocional de sus hijos se convertían en una herida abierta. Carmen se preguntaba, con el dolor marcando cada pensamiento: ¿por qué no me valoran? ¿Por qué no me hacen sentir que aún soy importante? La idea de que su sacrificio merecía ser retribuido se volvió una carga insoportable. Esa expectativa de recibir el mismo amor que había dado se transformó en un resentimiento profundo y la amargura empezó a crecer en su interior. Sentada sola en su nueva casa, con el eco del silencio haciendo de compañía, se cuestionaba si el cambio había sido en vano. ¿Para qué me mudé aquí, si al final solo estoy condenada a la soledad? Se preguntaba una y otra vez, sintiendo que la vejez se le había convertido en una condena, una etapa de abandono que no esperaba haber vivido. Una noche, mientras dormía inquieta, Carmen tuvo un sueño que la sacudió hasta lo más profundo. En ese sueño, una voz firme y llena de verdad le dijo: te aferras a la idea de que tus hijos deben cumplir tus deseos. Cuantos más esperes de ellos, más sufrirás. La verdadera paz no proviene de los demás, sino de tu interior. Al despertar, con el corazón acelerado y la mente llena de esas palabras, Carmen se quedó pensando. Había puesto expectativas que nunca podrían cumplirse, creyendo que la cercanía física se traduciría en el amor y la atención que tanto anhelaba. Pero la realidad era otra. Aunque vivía cerca de sus hijos, sus mundos seguían siendo paralelos, sin el lazo emocional que ella imaginaba. Cuando sintió el dolor de la decepción, se dio cuenta de que ella sola debía llenar el vacío de su soledad. Nadie más podía darle la paz que buscaba. Aunque esta verdad era difícil de aceptar, fue el primer paso para liberarse de una ilusión rota. Carmen entendió que tenía que dejar de esperar que otros le cubrieran las necesidades y, en cambio, buscar en sí misma la fuerza y la felicidad que siempre mereció. Atención,
La historia de Carmen nos recuerda que no debemos depender de otros ni tener expectativas poco realistas, porque eso puede quitarnos la oportunidad de encontrar nuestra propia paz y felicidad. Toma el control de tu vida, porque solo tú decides. Escucha con atención. Si hasta aquí algo de lo que hablé resonó contigo, te pido que te suscribas al canal para no perderte ninguno de mis videos, que me dejes un me gusta y me comentes desde qué ciudad o país estás viendo este video. No lo olvides, pausa el video un segundo y coméntame desde dónde me ves. Entonces ahora sí, continuemos con la historia de Carmen llena de sabiduría. Parte 4. Mientras pasaban los días, Carmen se sumergía en largas horas de reflexión. En la soledad de su habitación, con la mente inquieta y el corazón pesado, empezó a ver con claridad la verdadera causa de su sufrimiento. No era tanto la falta de atención de sus hijos lo que la hería, sino el apego que había desarrollado hacia ellos y la creencia de que ellos le debían algo a cambio de todo lo que había dado. Había depositado su felicidad en las manos de otros, olvidando las enseñanzas de soltar y vivir sin ataduras que alguna vez aprendió. Cada vez que esperaba una visita o una llamada, se daba cuenta de que esa dependencia solo hacía crecer su anhelo de conexión, profundizando el sentimiento de aislamiento cuando la realidad no cumplía con sus expectativas. Esa necesidad de ser parte de sus vidas se había convertido en una carga insoportable. Una y otra vez, Carmen se repetía en silencio que vivir cerca de sus hijos iba a ser la solución a su soledad, pero la amarga verdad era otra. Al aferrarse a la idea de que ellos debían hacerla feliz, se estaba condenando a sufrir más. Una noche, mientras meditaba en la penumbra, comprendió que sus hijos no le pertenecían. Cada uno tenía su propio camino, su propia vida, sus propios sueños. Aferrarse a ellos era como intentar controlar el viento, imposible e inútil. Carmen se dio cuenta de que al tratar de retener lo que no podía poseer, solo se estaba haciendo daño a sí misma. En ese momento de intensa claridad, sintió que el peso del apego se aligeraba, aunque también comprendió lo doloroso que había sido ese camino. Había estado buscando en otros la llave para abrir la puerta de su felicidad, olvidando que esa llave siempre había estado en su interior. Con lágrimas en los ojos, Carmen aceptó que la verdadera paz no podía venir de fuera, sino de aprender a soltar, a vivir con la libertad de ser quien realmente era, sin depender de expectativas ajenas. Escucha bien, esta parte de la historia es un llamado a todos. No te dejes atrapar por el apego y la necesidad de que otros te hagan feliz. La única manera de encontrar la verdadera paz es aprender a dejar ir lo que no puedes controlar. Tu felicidad es tuya y está en tus manos, no en las de nadie más. Toma el control y vive tu vida con independencia y amor propio. Parte 5. Carmen, al mudarse cerca de sus hijos, creyó que encontraría el apoyo y la felicidad que tanto anhelaba. Pero pronto se dio cuenta de que había caído en una trampa emocional. Ella esperaba que sus hijos siempre tuvieran tiempo para ella, que la hicieran feliz y le brindaran consuelo. Al hacerlo, perdió la capacidad de valerse por sí misma y de enfrentar la vida con sus propias fuerzas. Una tarde, mientras se encontraba en silencio reflexionando, Carmen recordó la historia de un viejo zapatero de su barrio. Este zapatero, que había trabajado durante toda su vida con sus manos, había empezado a depender de un aprendiz para levantar las pesadas cajas y materiales en su taller. Con el tiempo, el zapatero se volvió tan acostumbrado a la ayuda que ya no podía manejar las cargas por sí mismo. Cuando el aprendiz se marchó para buscar nuevos horizontes, el zapatero se encontró incapaz de continuar su trabajo con la misma fuerza y energía de antes. Esa dependencia lo había dejado vulnerable y sin la fortaleza necesaria para enfrentar los retos diarios de su oficio. Carmen comprendió, con el corazón encogido, que ella estaba viviendo algo muy similar. Al depender de sus hijos para llenar el vacío emocional, se estaba impidiendo a sí misma desarrollar la fuerza y la autonomía que tanto necesitaba en su vejez. Cada vez que esperaba que ellos le dieran consuelo o llenaran sus días,
se alejaba más de la posibilidad de aprender a cuidar de sí misma y de construir su propia paz interior. La dura verdad se hizo evidente. Al delegar su bienestar en los demás, se estaba robando la oportunidad de crecer y fortalecerse. La dependencia, en lugar de ser un apoyo, se transformó en una carga que la debilitaba cada día más, dejándola indefensa frente a los desafíos de la vida. Escucha bien. La historia de Carmen es una advertencia poderosa. No permitas que la dependencia te robe tu fuerza y tu independencia. Aprende a cargar tus propias cargas, a enfrentar tus propios retos y a descubrir la paz que solo tú puedes construir. Al final del día, nadie más puede forjar tu fortaleza interior. Ese poder está en tus manos, solo tú decides cómo vivir tu vida. Parte 6. Una tarde que parecía común, Carmen se refugió en la tranquilidad del jardín de su nueva casa. Mientras el sol acariciaba suavemente las hojas de un frondoso árbol, se sentó y cerró los ojos, permitiendo que el silencio hablara por ella. Fue en ese instante, en medio de una calma casi sagrada, cuando la verdad se reveló de forma brutal y liberadora. El error no había sido vivir cerca de sus hijos, sino aferrarse a la idea equivocada de que ellos eran los únicos responsables de su felicidad. Con la voz firme de la experiencia, se dijo a sí misma: «La paz viene desde adentro, no la busques afuera». Entendió de una manera dolorosamente clara que aunque sus hijos la amaran y se preocuparan por ella, jamás podrían llenar el vacío interno que solo su propio corazón era capaz de sanar. La felicidad verdadera no se logra esperando que otros la proporcionen. Se construye día a día, aprendiendo a soltar esas expectativas y a abrazar el momento presente tal como es, sin adornos ni ilusiones. En esa tarde de reflexión, Carmen sintió que algo dentro de ella cambiaba, como si hubiera estado cargando una pesada mochila llena de miedos y resentimientos. De pronto la dejó caer, sintiendo cómo su alma se aligeraba. Comenzó a comprender que cada día era una nueva oportunidad para redescubrirse, para aprender a quererse y cuidarse sin depender de las promesas de otros. Su camino hacia la paz interior no estaba marcado por la cercanía física, sino por la capacidad de encontrar en sí misma el consuelo y la fuerza que siempre había buscado en otros. En ese instante, Carmen se dio cuenta de que la verdadera transformación consistía en reconocer que la vida, en cualquier etapa, es un viaje que se vive desde adentro. No importaba dónde estuviera o con quién compartiera su espacio. Lo crucial era cómo elegía vivir cada día, con autenticidad, amor propio y sin ataduras. Esa tarde, bajo la sombra del árbol, Carmen encontró la semilla de una nueva existencia, una en la que su felicidad dependía solo de ella. Escucha bien. La lección es clara. No se trata de dónde vivimos en la vejez, sino de cómo vivimos. Aprende a soltar, a buscar en tu interior la paz que mereces y a construir una vida plena sin depender de las expectativas ajenas. Porque al final, la única voz que puede decirte cómo ser feliz eres tú. Parte 7. Carmen se dio cuenta que esa carga que había llevado durante tantos años, la de esperar atención y cuidado de sus hijos, comenzó a disiparse, dejando paso a una nueva y refrescante sensación de libertad. Ya no sentía la necesidad de controlar cada interacción ni de exigir a sus hijos que se adaptaran a sus deseos. Con una determinación renovada, decidió permitirles vivir sus vidas tal y como ellos eligieran. En lugar de lamentarse por lo que ya no podía cambiar, Carmen optó por enfocarse en lo que sí estaba en sus manos: vivir su vida con paz, satisfacción y, sobre todo, autenticidad. Esta transformación no pasó desapercibida. Con el tiempo, sus hijos empezaron a notar el cambio radical en ella. Carmen ya no mostraba esa constante preocupación o la tensión en su mirada. En su lugar, se irradiaba una calma contagiosa y una alegría silenciosa. Las visitas, que antes parecían obligatorias y llenas de expectativas incumplidas, ahora se transformaron en encuentros genuinos, impulsados por el amor y el deseo de compartir momentos sin presiones ni cargas emocionales.
Cada vez que sus hijos la visitaban, Carmen disfrutaba plenamente de su compañía, pero sin depender de ellas para sentir su propio valor. Descubrió el inmenso placer de estar consigo misma. Se deleitaba en leer un buen libro, en cuidar su pequeño jardín y en pasear sola por el parque, sintiendo cada paso como una afirmación de su independencia. Esa libertad de soltar el apego le permitió abrazar su soledad de forma serena, reconociendo que la verdadera felicidad no depende de la presencia constante de otros, sino del amor y el respeto que uno se brinda a sí mismo. Carmen se dio cuenta de que, al liberarse de la presión de tener que ser el centro de atención de sus hijos, había encontrado un equilibrio que nunca creyó posible. Ahora, sus días se llenaban de actividades que la nutrían y la hacían sentirse completa. La transformación fue tan profunda que incluso sus relaciones con sus seres queridos mejoraron. La distancia emocional que había existido se disipó, dando paso a vínculos más genuinos y desinteresados. Escucha bien. La historia de Carmen es una prueba contundente de que la verdadera libertad nace cuando aprendemos a soltar. No se trata de rendirse, sino de soltar aquello que nos ata y nos impide crecer. Cuando dejamos de depender de la validación y el cuidado de otros, abrimos la puerta a un mundo en el que somos dueños de nuestro destino. Carmen descubrió que, al quitarse el peso del apego, su vida se llenó de un significado nuevo y profundo, y sus relaciones se transformaron en encuentros basados en el amor sincero, no en obligaciones forzadas. Esta es la lección que nos deja Carmen. No dejes que el miedo o la dependencia te encadene. Toma las riendas de tu vida, cuida de tu paz interior y verás cómo el mundo se transforma a tu alrededor. Porque al final del día, la libertad de soltar es la llave para vivir plenamente y sin ataduras. Parte 8. Carmen comprendió que nada en la vida es para siempre. La juventud se escapa, la salud se desvanece y hasta las relaciones evolucionan. Todo es transitorio. Con el paso del tiempo, se dio cuenta de que aferrarse a lo que fue, ya fueran objetos o vínculos emocionales, solo trae dolor, porque todo está destinado a cambiar. Recordó con nostalgia cómo sus hijos habían sido esos pequeños seres dependientes que requerían su amor y cuidado. Pero ahora, esos mismos hijos se habían convertido en adultos, con sus propios sueños, responsabilidades y desafíos. Carmen entendió que su papel había cambiado radicalmente. Ya no era la protectora incansable, sino alguien que debe aprender a soltar y a aceptar la evolución natural de la vida. En esa nueva etapa, la idea de que todo permaneciera inalterable ya no tenía sentido. Intentar congelar el pasado solo traía sufrimiento. Carmen se percató de que su relación con sus hijos, construida a lo largo de años de experiencias compartidas, emociones y roles, también había cambiado. Lo que alguna vez fue una relación de dependencia se había transformado en algo más fluido, en un lazo que se adapta al paso del tiempo. Mientras reflexionaba, recordaba una antigua enseñanza que la marcó profundamente. Todas las cosas cambian. Carmen comprendió que, si se aferraba al pasado, si deseaba que cada momento volviera a ser como antes, se condenaría a vivir en un ciclo de dolor y frustración. Decidió entonces abrazar el cambio. Entendió que sus hijos ya no estaban bajo su cuidado exclusivo y que, al igual que ellos, ella tenía su propio camino que recorrer. Al aceptar que todo con el paso del tiempo cambia, encontró una paz inesperada. Aprendió que el cambio no es un enemigo, sino un compañero inevitable en el viaje de la vida. Con esta nueva perspectiva, Carmen se liberó de las cadenas del pasado. Comprendió que la verdadera libertad radica en adaptarse, en soltar aquello que ya no sirve y en permitir que cada día traiga consigo nuevas oportunidades. Ya no se lamentaba por lo que había perdido, sino que se abría a la posibilidad de crear nuevas alegrías, nuevas conexiones y, sobre todo, una relación más honesta consigo misma. Escucha bien, la lección de que todo cambia nos recuerda que aferrarnos a lo que fue solo nos impide crecer. Aprende a aceptar el cambio, a dejar ir lo que ya no te sirve
y a vivir cada día con la certeza de que el futuro es una página en blanco lista para ser escrita. Porque, al final del día, la única constante en la vida es el cambio, y la verdadera paz se encuentra en saber fluir con él. Parte 9. Cuando Carmen abrazó la sabiduría de que todo cambia y soltó los apegos que la habían atado, algo sorprendente comenzó a florecer en su interior. Descubrió una alegría nueva, una que surgía de la soledad, pero no de esa tristeza que duele, sino de una satisfacción genuina que nace de estar en paz consigo misma. Se dio cuenta de que la soledad no es lo mismo que sentirse triste o abandonada. Mientras la tristeza es el anhelo desesperado de compañía y la búsqueda constante de validación de parte de los demás, la soledad que Carmen experimentó era diferente. Era el espacio sagrado en el que pudo reencontrarse con su esencia, en el que cada instante se convertía en una oportunidad para descubrir la belleza de su propio ser. Cada mañana, Carmen se deleitaba con el ritual de preparar su té. Con el tiempo, se volvió una experta en encontrar placer en las pequeñas cosas. El cuidado de su pequeño jardín, donde las flores parecían contarle secretos de resiliencia. La meditación en silencio, en la que cada respiración era un recordatorio de su fortaleza interior. Y la lectura de libros que le abrían nuevos horizontes de sabiduría. Ya no esperaba que sus hijos llenaran cada rincón de sus días. En cambio, Carmen descubrió que podía llenar su vida con placeres sencillos y con su práctica espiritual, creando un equilibrio perfecto entre sus momentos de soledad y los encuentros con quienes amaba. Cuando sus hijos la visitaban, ya no se trataba de suplir una necesidad imperiosa, sino de disfrutar de un reencuentro genuino, sin presiones ni expectativas. Esos momentos se convirtieron en una alegría adicional, un complemento a la felicidad que ella misma había aprendido a cultivar. Se recordaba a diario la importancia de estar presente en cada instante, de saborear lo que es en lugar de lamentar lo que pudo haber sido. Carmen se sumergió en esa filosofía, viviendo cada día con intensidad y gratitud. Aprendió a ver la belleza en lo cotidiano, en la brisa suave que acariciaba su rostro, en el canto de los pájaros que anunciaban un nuevo amanecer, en el simple acto de sentarse en silencio y apreciar el mundo a su alrededor. Con el tiempo, su felicidad dejó de depender de circunstancias externas y se transformó en un estado interno, inquebrantable. Carmen descubrió que la verdadera plenitud no reside en llenar el vacío con la presencia de otros, sino en reconocer y disfrutar la propia compañía. Esa soledad, lejos de ser un castigo, se volvió su aliada, una fuente inagotable de paz y fortaleza. Escucha bien, la historia de Carmen es una lección poderosa. No dejes que la idea de la soledad te asuste. Aprende a abrazarla y a encontrar en ella el espacio para crecer, para redescubrir tus pasiones y para construir una vida en la que la felicidad brote desde lo más profundo de tu ser. La verdadera alegría no depende de lo que los demás puedan ofrecerte, sino de lo que tú eres capaz de generar dentro de ti. Vive el presente, aprecia cada pequeño milagro y recuerda que tu paz interior es lo más valioso que tienes. Parte 10. Con el paso de los años, Carmen continuó sumergiéndose en su viaje interior, reflexionando sobre cada paso que la vida le había enseñado. Poco a poco, fue comprendiendo, de manera profunda y dolorosa, la verdadera esencia del desapego. Comprendió que el sufrimiento no provenía de vivir cerca de sus hijos, sino de haberse aferrado a la idea equivocada de que ellos le debían llenar de atención, cuidado y amor incondicional. El camino que había recorrido le enseñó una lección que parecía tan sencilla como dura. Cuanto más nos aferramos a personas, cosas o resultados, más sufrimos. Nada en este mundo es permanente, y tratar de retener lo efímero solo nos condena al dolor. Cada vez que Carmen esperaba que sus hijos se detuvieran en sus ocupadas vidas para dedicarle tiempo, se llenaba de una decepción amarga. Esa sensación de sentirse herida y abandonada no era culpa de ellos. Era fruto de su propio apego,
de no haber aprendido a soltar los roles y las expectativas que la habían definido durante tanto tiempo. Una tarde, mientras observaba cómo caían las hojas en su pequeño jardín, Carmen se detuvo a meditar sobre todo lo vivido. Se dio cuenta de que sus sufrimientos pasados, esos momentos en que se había sentido menospreciada o descuidada, no provenían de la falta de amor de sus hijos, sino de su propia incapacidad para aceptar la realidad de que ellos también tenían sus propios caminos y prioridades. Al intentar retener lo que ya no podía tener, había estado creando una prisión emocional para sí misma. Con cada reflexión, Carmen fue soltando poco a poco ese peso que le impedía volar. Aprendió a dejar de esperar que la felicidad y el bienestar dependieran de las acciones de otros. Descubrió que, cuando se liberó del apego, cada día se transformaba en una nueva oportunidad para vivir de forma plena y auténtica. Dejó de sentir resentimiento cuando sus hijos estaban ocupados o cuando las visitas no llegaban con la frecuencia que ella deseaba. En lugar de eso, empezó a aceptar cada momento tal como venía, sin ansiar más ni temer menos. Esta nueva forma de ver la vida le permitió abrazar la libertad de ser ella misma, sin ataduras ni expectativas imposibles. Carmen comprendió que el desapego no era renunciar al amor, sino aprender a amar sin exigir. Así, cada encuentro se transformó en un regalo genuino, cada silencio en un espacio para el crecimiento personal y cada día en una lección de vida. Escucha bien, la experiencia de Carmen es una poderosa enseñanza para todos nosotros. El verdadero bienestar se encuentra en soltar aquello que nos ata y en aceptar que la felicidad no depende de la aprobación o del tiempo de otros, sino de nuestra propia capacidad para encontrar paz en nuestro interior. Parte 11. En los últimos años de su existencia, Carmen llegó a comprender que su viaje había dado una vuelta completa. Durante décadas, había dedicado su vida a cuidar y nutrir a sus hijos, guiándolos con amor y paciencia mientras crecían, aprendían y se volvían independientes. Pero, la vida es implacable y sabia. Ahora, en la vejez, se dio cuenta de que su papel había cambiado. Ya no era la cuidadora principal, sino que era el momento de cuidar de sí misma, de nutrir su propio espíritu. Carmen comprendió que, así como cada estación en la naturaleza tiene su propio ciclo, la vida también se rige por ciclos. El rol que una vez desempeñó como madre había llegado a su fin natural y con él se abría un nuevo capítulo lleno de posibilidades para crecer de manera personal. Ya no se definía por las expectativas y obligaciones que la habían agobiado durante tantos años. Ahora se presentaba como un ser libre, con la oportunidad de cultivar su propia sabiduría, de aprender de cada experiencia y de caminar su sendero con total autenticidad. Carmen entendió que el crecimiento personal y la paz interior se forjan al aceptar estos cambios, al dejar atrás viejas ataduras y a abrazar la nueva libertad que se presenta cuando uno se reconcilia con su propio destino. Esa revelación le permitió ver que, aunque había entregado tanto a sus hijos en el pasado, ahora tenía la responsabilidad y el derecho de ser su propia fuente de amor y fortaleza. Cada día se convirtió en una celebración de su transformación. Empezó a dedicarse a actividades que siempre había postergado. Meditar en silencio al amanecer, pasear por senderos tranquilos, leer y escribir sobre sus vivencias. Encontró en esos pequeños momentos la esencia de lo que significa vivir con gracia y aceptación. No se trataba de olvidar el pasado, sino de honrarlo y dejar que sus enseñanzas la impulsaran hacia un futuro donde su paz interior y su independencia fueran lo más importante. Carmen se dio cuenta de que la vida no es un destino fijo, sino un camino en constante evolución. La transformación de su papel como madre a ser simplemente ella misma fue un proceso doloroso pero liberador, una lección que le enseñó a soltar las expectativas y a encontrar en cada etapa algo valioso. Ahora, en esta última fase, caminaba con la certeza de que cada experiencia, cada risa compartida y cada lágrima derramada formaba parte de un ciclo que la había llevado a ser la mujer fuerte y sabia que era hoy.
Escucha bien. La historia de Carmen es un poderoso recordatorio. La verdadera grandeza reside en aprender a reinventarse a sí mismo, en reconocer que cada ciclo de la vida trae consigo la oportunidad de renacer. No te quedes estancado en lo que fue, sino mira adelante y abraza el cambio. Tu valor no está definido por los roles que desempeñaste, sino por la capacidad de reinventarte y de vivir con la paz y la libertad que solo tú puedes crear. Parte 12. Cuando Carmen se acercó al final de sus días, ya no se sentía sola ni abandonada. En su lugar, experimentó una profunda y serena paz. Con el paso del tiempo, su relación con sus hijos se había transformado de algo forzado y lleno de expectativas en un vínculo auténtico y desinteresado. Ya no intentaba controlar cada momento ni obligarlos a estar a su lado. En cambio, había aprendido a confiar en que el amor genuino se mide por la calidad de la conexión, no por la cantidad de visitas. Cuando sus hijos la veían, lo hacían con un afecto sincero, y en los momentos en que la distancia los separaba, Carmen sabía que eso no significaba rechazo, sino que cada uno estaba viviendo su propio camino. En esos últimos días, mientras las arrugas del tiempo marcaban su rostro y su mirada se llenaba de la sabiduría de los años vividos, Carmen reflexionó profundamente sobre todas las lecciones que la vida le había enseñado. Recordó el peligro de aferrarse a expectativas que solo traían dolor, la importancia vital de la independencia emocional y, sobre todo, cómo la verdadera paz siempre ha residido dentro de ella misma. No necesitó buscar la felicidad en la cercanía o en la aprobación de otros. La encontró en cada pequeño momento de gratitud, en el silencio compartido con su propio ser, en la aceptación de que todo es transitorio. Carmen había vivido plenamente, sin aferrarse a sus hijos ni esperar que ellos llenaran los vacíos que ella misma podía colmar. Había aprendido a disfrutar del aroma del café en la mañana, del murmullo del viento en el jardín y del simple placer de leer un buen libro, sabiendo que cada instante era irrepetible. La verdadera felicidad no proviene de lo externo, sino de cultivar la paz interior. Su camino no fue fácil, estuvo lleno de tropiezos y momentos de desilusión, pero también de renacimiento. Cada error, cada expectativa no cumplida, la impulsó a crecer y a soltar las ataduras que la impedían ser feliz. Carmen comprendió que el mayor error en la vejez no es dónde vives, sino cómo vives. Soltar el apego, practicar la independencia emocional y, sobre todo, buscar la paz en el propio corazón y mente. Al final, Carmen dejó un legado imborrable. No era solo el legado de una mujer que se atrevió a reinventarse, sino el de una anciana que mostró al mundo que la verdadera felicidad es un arte interno. Con cada palabra, cada gesto de serenidad y cada sonrisa sincera, enseñó que la paz no se encuentra en la cercanía física ni en la dependencia de otros, sino en el compromiso de hacerse cargo de uno mismo. Carmen había recorrido ese camino con valentía, dejando en cada paso la semilla de la sabiduría y la calma. Su historia es un recordatorio para todos nosotros. No importa cuán fuerte sea el dolor del desapego, la libertad y la paz interior están a tu alcance. Escucha bien, la vida es una serie de ciclos y al final, lo que realmente importa es cómo eliges vivir cada uno de ellos. La historia de Carmen nos enseña que la verdadera felicidad no depende de la cercanía física ni de depender de otros para sentirnos completos. Al aprender a soltar los apegos y a encontrar paz en nuestro interior, podemos vivir cada etapa de la vida con independencia y alegría. Tu bienestar está en tus manos. Hemos llegado al final, así que, ahora que sabes todo esto, quiero escuchar tu voz. ¿Cómo vives tu vida hoy en día? ¿Ya aplicas algunos de estos consejos a tu vida? Déjame tu comentario abajo. Me encantaría conocer tu experiencia y saber qué piensas al respecto. Muchas gracias por ver hasta el final. Hasta el próximo video.